David Cosoy, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy día? Bien, todo bien. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. Súper bien. Perfecto, ¿no? El gusto es mío. La verdad es que, bueno, nos conocimos la semana pasada, ¿cierto? Tuvimos ahí una llamadita para los que no reconocen a David, quizás lo han visto en algún reel por ahí, haciendo un poco de humorismo, de comedia ahí en Instagram. David es cofundador y gerente general de Zesty, que es una aplicación de finanzas que está haciendo harto ruido, creo yo, en el mundo de las finanzas. Así que nada, pues muchas gracias David por aceptar la entrevista. Vamos a hablar obviamente de Cesti en un ratito más, pero llevándolo a tu caso personal, tú en tus años de formación, de crianza, ¿se hablaba de dinero de manera abierta en la casa? ¿Era algo con lo que tú interactuabas? ¿O era algo más bien escondido que, no, son conversaciones de adultos? No, sé que yo diría que había harta esa conversación, especialmente mi abuelo, que tiene ese perfil, que es como perfil del inmigrante. El papá de él llegó de Rusia, pero él, digamos, nació acá con papás que hablaban solo ruso, nació justo apenas habían llegado, y era esta típica como vida de inmigrante, que al fondo les tocó vivir en San Felipe, no tenían prácticamente nada en su minuto, y lo mismo que te contaba antes, hace poco le tocó vivir en Chile. Y él fue uno de los primeros ingenieros comerciales de Chile, de hecho mi abuela también, y él fue muy exitoso, qué sé yo, en su vida laboral, en su vida empresarial, y yo diría que él en especial nos metió a este tema como de, más que la plata, en el fondo, el tema de ser exitoso a nivel laboral, de tratar de un poco también tener esta independencia. Un poco él le tocó más que ser empleado. Rápidamente él decidió ser empresario y independizarse. Entonces, desde chico yo diría que por ese lado, en mi familia, qué sé yo, hubo mucho este tema de trabajar, de que te vaya bien, el tema empresarial, de generar negocios, de generar ideas. Entonces yo diría que por ese lado había mucho tema qué sé yo, dinero se podría decir. Ya. O sea, era conversaciones habituales, no sé, al almuerzo, a la cena, que se hablaba. Hoy cómo va el Sí, negocio, cómo, no sé, los clientes, sí, problemas sí. con proveedores, ese tipo de cosas era algo habitual con la cual tú te criaste. Sí, yo creo que parte de él, muy conscientemente, te diría que, porque él quería que nos meternos ese bichito, a todo. Y también quería meternos ese bichito porque, en el fondo, él quería que nosotros, en el fondo, lo que él creara fuera para nosotros darnos una buena base, que él no tuvo, y por otro lado también para que nosotros, él estaba muy acostumbrado a este tema de que en cualquier minuto quizás te tenés que ir del país, escaparte, y tenés que tú mismo valértelas por ti mismo en cualquier lugar donde vayas. Entonces, desde chico nos metía ese bichito de aprender, de entender lo que él hacía, nos daba ejemplos de cómo él enfrentaba los problemas, cómo los solucionaba, etcétera, etcétera. Perfecto. Y al final cuando te toca hacer este tipo de emigración forzada, como por necesidad, lo único que te puedes llevar sí o sí es tu educación. Entonces, me Exacto. imagino que por ahí, bueno, tú también, tu motivación por estudiar estaba desde muy, muy chiquito. Cuéntanos Muy qué, chico. qué, qué estudiaste y cómo fue esa experiencia. Yo estudié en Colegio Grange, en colegio, digamos, y salí y estudié comercial en la Católica. Eh, y comercial por lo mismo que te digo, mi abuelo fue de los primeros el comercial en Chile, en el estudio de la Chile, y trató, nos lavó un poquito el cerebro. Pasan hartas familias que hay varios periodistas, qué sé yo, dentistas, y se va transmitiendo esa. Acá era el tema de ingeniería comercial, de los negocios, digamos. Entonces. Yo estudié eso y mis dos hermanos, somos tres, todos estudiamos lo mismo, en la misma universidad, somos bien originales en la familia, y te diría que casi todos los primos también por ese lado. Ya, tienen ahí Estudia una, comercial, una, una mafia de ingenieros comerciales PUC. pero ingenieros comerciales. Bueno, tampoco una carrera tan original a nivel del país, pero mi familia menos original aún. Perfecto. Oye, y
el cariño, la motivación por las finanzas? ¿Cómo nace? ¿En qué momento te acuerdas que dijiste, porque comercial todos sabemos es una carrera súper amplia que te Sí. permite en el fondo especializarte en un montón de campos? ¿Cómo llegaste a la industria financiera? Buena pregunta. Yo creo que en comercial sí, es muy amplia. Te diría que es de las carreras, en mi opinión, menos que tiene cosas buenas y malas, más como generalista. Un poco, un comercial puede trabajar en cualquier rubro, digamos, como que obviamente eres más del lado gerencial, pero en verdad es como a veces demasiado como generalista, demasiado de arriba y poco específica. Pero en general se van dando un poco este tema a nivel de áreas como finanzas, y el otro lado es más marketing y más comercial. Yo un poquito más, me gusta esa parte más analítica, más numérica, desde siempre, pero tuve un ramo, diría que eso fue lo que más como que me empujó para ese lado, que tuve un ramo con un profesor que me encantó, que se llama Borja Larraín, que era el finanzas, así el finanzas básicas, no sé, que se llama Finanzas 2 y era muy de este tema de los mercados financieros, más que de finanzas como micro de una empresa, sino que era mercado financiero, las acciones, cómo funciona el mercado, etcétera, etcétera, que me encantó el ramo, me encantó. Diría que así, de lo que más me acuerdo, el ramo que lejos más me gustó, y por eso me imagino también fue el que mejor me fue. Y destaqué mucho, entonces como al fondo fui el primero, qué sé yo, del curso, y eso obviamente también te motiva, porque te sentís que eres bueno para eso, y yo diría que de ahí como que agarré el tema, el bichito, las finanzas, 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 y ahí un poco también después vienen estos ramos optativos que yo empecé a tomar, irme para ese lado más claramente, y traté de tomar todos los optativos de finanzas, y qué sé yo, muy entretenido, como que me apasionó el tema. Ya, o sea, cuando tocaba elegir los ramos como libres de libre elección, te llenaste la malla de todo lo que fuera financiero. Sí, sí. Yo diría que fue esa clase, o sea, ese ramo, digamos. Porque antes de eso te hubiera dicho que hubiera tratado de hacer un poquitito todo y no tirarme para ningún lado y ver eso después de la U, pero como en ese ramo me pasó que me fui por un lado. Ya, sí, increíble lo que la influencia que puede tener un buen profesor. 100%. No, muy bueno, quedé así conectado con él después. También hizo hartas cosas un tema medio tangencial, pero que a mí me pasó un poco que siento en general las carreras muy teóricas. Y este fue un profesor que lo aterrizó harto y nos hizo participar. Me acuerdo perfecto un tema que se llama como, ¿cómo se llama en castellano? Pero Behavioral Finance, que es como se Ujú. llama, no sé cómo se dice en castellano, Finanzas pero del comportamiento, algo así. ciencias del comportamiento puede ser. Entonces me acuerdo perfecto, me dejó muy marcado que lo hizo el típico ejercicio, no sé si leído alguno de estos libros del tema, pero en el fondo cómo hace mucho tiempo se piensa que la finanza, la economía están todos basados en supuestos de racionalidad de la población y qué sé yo, ya hace como no sé cuántos años, 30 40 años, empezó todo este tema, esta rama de más de meter psicología al mundo de la economía y la finanza. Entonces justo apareció una clase que trataba eso, eran como dos o tres clases de eso, y nos tiró, por ejemplo, una encuesta a la clase, que era esa encuesta que se hacía justamente para demostrar que estaba esta cuestión psicológica en la toma de decisiones, y la probó con nosotros y se dio muy marcada. Después, con todo, a la mitad de la clase le pasó un papelito donde tenía que rellenar, como dar una elección con dos opciones y a la otra con tres, y se daba la diferencia. No me quiero alargar en cómo era el estudio, pero en el fondo todos quedamos en shock de que se daba eso. Entonces era como muy aterrizado, muy como entretenido, como que me marcó la verdad. Qué buena, qué buena. ¿Y cómo en el fondo, me imagino que fue natural entonces el pasar a trabajar en finanzas una vez ya titulado? Sí, sí, salí y te diría que empecé a buscar medio cerrado, puro finanza. O sea, traté de averiguar ahí. Uno sale la U, no cacha nada. O sea, de verdad que siento muy teórica, en verdad, la U. Así es tu práctica, qué sé yo, pero la verdad no entendí cómo va a funcionar el mundo laboral. En el fondo, ahí empecé a averiguar más o menos lo que yo me gustaba mucho esto de finanzas, lo que me gustó, como el fondo, qué era eso en el mundo laboral. Y ahí caché que más o menos, haciendo estas preguntas, averiguando con gente que ya trabajaba, que lo mío era como ser analista de inversiones. Entonces empecé a buscar solo eso, analista de inversiones. Ya, así como.
con ese Ni título muy siquiera finanzas, exacto. ¿Mm? muy, muy acotado, ni siquiera finanzas, era ese cargo, era como que eso es lo que me gustaba, eso era como lo que busqué, Perfecto. súper, súper acotado. Y cuánto, cómo fue ese aterrizaje? ¿Era lo que esperabas? Sí, era lo que esperaba. Me costó un poquitito al principio, más que nada por algunos temas con el equipo, más que lo que se trataba la pega, era un poco como mi forma de ser, que a veces es media chata, porque me cuesta, o sea, no es que desconfío de procesos ni de cómo se hacen las cosas, pero sí tengo un grado de escepticismo que me gusta entender de verdad lo que se hace. Entonces, obviamente al principio me empezaron a explicar de qué consistía la pega, cómo se hacía, que en fondo todos los modelos financieros. A ver, mi pega era, para explicar muy cortito qué es que un analista, están los fondos mutuos en un banco. Yo empecé a trabajar en Banchile y en un fondo mutuo, uno en el fondo tiene que elegir ciertas acciones, no pueden ser renta variable, renta fija, pero yo estaba en renta variable, elegir qué acciones van a componer el fondo y en qué porcentaje. Entonces lo que se hace es que se divide, hay, digamos, no sé, 50 empresas que hay que analizar y hay 5 analistas, entonces se dividen 10 cada uno, son, en verdad en la práctica son 20 en general promedio, pero y tú estás a cargo de ver esas 20 que generalmente tienen que ver con un sector. Entonces a ti te asignan una industria, a mí me tocó, por ejemplo, aerolínea, y yo tengo que ser el experto en aerolínea y hacer modelos de esas empresas, que un modelo en Excel, una cuestión que si alguien no lo ha visto, cree que estamos locos, son filas y filas para abajo, y qué sé yo, y ahí en el fondo uno hace el análisis de la empresa y recomienda si es que hay que tener o no de eso en el fondo y cuánto tener. Entonces, te diría que era lo que yo quería, era lo que me imaginaba, pero pensé que como que me chocó un poquitito este tema de no cuestionarse cómo se hacen las cosas y un poco pensar un poquito como, no tan como llevamos 20 años haciendo esto, hay que hacerlo así, hay que seguir haciéndolo así. Eso como que yo no soy bueno para aceptar tanto eso y eso obviamente que a veces no a todos les acomoda. Perfecto, sí, me gustaría saber un poquito más de ese modelo. Yo me imagino que, porque no sé, por ejemplo, cuando estás suscrito a Mercurio Inversiones, aparece ahí como un compilado de análisis. No sé, una empresa y te dice, no sé, precio objetivo tanto. O sea, ese en el fondo, ese era como el resultado de toda esta planilla. Al final te arrojaba un numerito que decir, no sé, por dec- Delta Airlines está transándose a 20 y nosotros lo vemos transando a 30. Entonces se recomienda comprar porque va a tener una rentabilidad de X por ciento en los próximos meses. Sí. ¿Eso es un poco como de una manera de resumirlo? Esa es una manera de resumirlo. Claro, el modelo, a ver, quizás tiene que ver un poco con lo que te estaba hablando antes. Primero que todo existen dos áreas, que uno es o sea, perdón, dos áreas. En los bancos en general sí existen como dos equipos, que uno son los dos paralelos, hacen el mismo análisis, pero uno lo hace para los fondos mutuos, que se llama el buy side, Ujú. que en el fondo se hacen todos estos análisis, pero no se publican. Entonces, los que tú veis en el diario nunca los hice yo porque los nuestros son internos, son para tomar decisiones internas de cuánto tener en el fondo, en los fondos mutuos, que Banchile en este caso armaba. Y hay un equipo paralelo al mío que hace esto mismo, pero más como una especie de periodista que publica eso y que te va recomendando. Entonces los dos hacemos lo mismo y hacemos estos modelos y qué sé yo, el mismo análisis, solo que algunos internos, otros afuera. Y sí, se hace este modelo que dependiendo del caso te demora 3 semanas incluso armar el modelo. Algunos casos analiza la empresa 2 meses, en otras empresas, y depende un poquito. Y sí, haces ese modelo, te metes los números, te proyecta, en el fondo toda la gracia está en entender la historia, pero especialmente lo Ujú. que construye lo que vale una empresa el futuro, que esa es la parte difícil. Entonces, tenéis que construir qué va a pasar hacia adelante, entender la industria, conversar con gente que maneja la industria, que son analistas a veces de otros países, hablar con las otras empresas incluso, es como un análisis muy, muy acabado. Y obviamente que mientras mejor hecho, digamos, que todo hecho ese proceso, en teoría más probabilidades hay de que esa recomendación que tú estás dando sea la correcta. Eh, Y, y si- pero te diría que lo importante ahí es que importa mucho el criterio, porque en verdad eso es como un poco lo que me pasó a mí con este tema.
estos modelos son muy sensibles a, en el fondo, tenéis que tener mucho criterio en el tema, porque en el fondo si solamente armáis este modelo y como que dependes de lo que te da y te aparece ahí 50 cuando vale 10, probablemente eso no va a estar correcto. Ujú. Y tú cada vez que partías un análisis, partías con un, digamos, con así siendo bien, un Excel en blanco o tenías como una cierta como un modelo o como un formato, esa es la palabra que estás buscando, un formato en que andas buscando estas cosas. Y qué variables de repente si las pudieras resumir, no sé, en tres o cinco pilares o variables que tú estabas buscando que te decían, no sé, cumple con mi checklist, vale la pena seguir este análisis para ver si se compra. Sí, depende de la industria, porque cuando a ti te toca ver varias empresas que son muy similares, por ejemplo, esto que te decía yo, la aerolínea, las aerolíneas tienen los mismos drivers, las mismas variables que en el fondo afectan cómo le va a ir en términos de ingresos, de costos, de gastos, el tema del petróleo, el tema de los tickets, qué sé yo. Entonces ahí tú te haces un modelo que yo sí lo partía de cero, ¿no? Como que en el fondo existían modelos de analistas que le había tocado ver esa industria antes que a mí, que lo podría haber tomado, pero en verdad uno, el modelo es un poco una guaguita uno. Entonces uno lo arma y como que tú sabes qué es lo que te gusta a ti mover y cómo verlo, ¿cachai? Pero después la segunda aerolínea que te toca ver es un poco la réplica de la anterior y mientras más consistente, más fácil también en el fondo hacer comparar, es mucho más útil, obviamente es más eficiente, pero también es bueno ir simplificando los modelos, ir haciéndolos parecidos entre uno y el otro. Y creo que en verdad, uno pensaría que mientras más filas, mejor, pero no, yo al revés, siento que mientras más simple era el modelo, era mejor el análisis, la verdad. Ya, perfecto. Y ahí, por ejemplo, estabas viendo, no sé, me imagino, hablando de la aerolínea, oye, ¿cuánta rentabilidad tiene cada vuelo? O sea, ¿qué porcentaje de ocupación tiene un avión? No sé, ¿qué nivel de deuda tengo? ¿Son dueños de los aviones o son todos arrendados? Como que ese tipo de cosas estabas viendo, ¿qué planes de expansión tienen? ¿Cuál es la geografía? Eso era más o menos recordando, porque esto Sí. igual fue hace tiempo para ti, No, pero me sí, imagino que ese tipo de me cosas encantaba. eran las que estabas mirando. Todo. Tenéis que ver todo. Tú tenéis que tener toda la empresa metida en ese modelo. O sea, obviamente los detalles insignificantes no, pero todo lo relevante, todo adentro. Nivel de deuda, márgenes actuales. Entonces, claro, ocupación, en el fondo esas son las cosas que tú vas moviendo. Tú tenés que ver qué cosas son las que van a cambiar a futuro, en base un poco a la historia, en base a lo que se viene para adelante, en base a la economía, y te construye las cosas que en el fondo son los inputs que tú vas a ir cambiando. Entonces la ocupación, tú crees que va a cambiar, le vais subiendo, entonces ahí te dejáis las cosas que tú vayas a mover más o menos a mano, y las otras cosas son resultados de esos inputs que tú vas moviendo. Entonces, claro, la ocupación, el nivel de deuda, un resultado, porque en el fondo yo veía cómo leer la empresa, cuánta caja iba a necesitar, y un poco también ahí el resultado era si se iba a endeudar más, menos. De hecho, nos tocó ver deuda también. Y se usan estos mismos modelos. Como en el fondo se llama deuda high yield porque veíamos en especial como deudas de empresas más riesgosas. De hecho, la aerolínea eran todas high yield. Y me tocaba un poco ver eso también. En el fondo, ¿esta aerolínea va a quebrar o no va a quebrar? Me tocó ver Gol, que estaba al borde de la quiebra y era súper choro porque en el fondo tenéis que ser muy preciso en el tema este de cuánta plata iba a generar, porque ahora no solo le afectaba a ver si le iba bien o mal, sino que si quebraba o no quebraba. Entonces esos casos eran más entretenidos todavía. Pero sí, teníais que ver todo. O sea, era un buen analista realmente habla de para en para con un gerente general. Eso también es entretenido. Que en el fondo, eso me gusta, bueno, como paréntesis de la pega, que en el fondo para que mi análisis fuera bueno, yo tenía que, en el fondo, obviamente, no hay nadie que va a tener el mismo entendimiento de la empresa que un gerente general y sería un poquito soberbio pensar eso, pero en el fondo, a eso tenéis que apuntar. Tú tenéis que, en el fondo, cuando estáis analizando la empresa, estáis hablando como un gerente general que entiende estrategia, que entiende márgenes, que entiende para dónde va la cosa, que entiende la industria. En el fondo, tú deberías ser capaz de estar en una conversación con un gerente de finanzas o un gerente general y entender un poco big picture y también detalles de, oye, supe que compraron estos aviones, cómo le han salido, ¿cachai? Como las dos cosas. Así que por eso es entretenido. ¿Y cuánto del análisis era cualitativo? Te diría que 30% cualitativo, si te tuviera que tomar el número.
Ya. ¿Y 30. eso, y eso cómo lo hacías? ¿Te ibas a, no sé, a hablar con el gerente general de las empresas o leer reportes de, oye, nosotros proyectamos esto? Que en el fondo no. ¿Cómo se hacía esa parte Mira, cualitativa? yo creo que la cualitativa, para ser sincero, es difícil. A ver, obviamente que en algunos casos donde eran menos conocidos, en general lo cualitativo tiene que ver con cosas más de cómo es la empresa, cómo es lo que se le llama el management, que es la gerencia, cómo es el gerente, cómo es la cultura, en el fondo, cómo es la gente. Cosas de ese estilo. Y ahí obviamente que sí, hay que juntarse con el gerente, hay que hacerse como una opinión, hay que también ver la historia, cuántas veces han ido cambiando el gerente, cómo es el gobierno corporativo. Entonces se hacía mucho, y en especial a nosotros nos tocaba ver Latinoamérica y Chile. Y las empresas de Chile tienen muy poca cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que la cobertura, esto que te hablaba, de que hay analistas también que publican cosas. Entonces, en Chile hay poco de eso, especialmente empresas más chiquititas, chicas, digamos. Entonces ahí, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿cómo es el gerente general de esta empresa? No tengo idea, o sea, le conozco el nombre, digamos si le preguntáis a un experto. Y ahí esa pega es muy entretenida porque realmente tú tienes que construir esa historia, ir a ver, hablar con él, entender, hacerte una idea, ir a la empresa. Nos tocaba mucho viajar, a veces lejos incluso, a ver las instalaciones, a hablar con el gerente de operaciones, etcétera, etcétera. Y ahí un poco entendiendo un poco muy superficial, para ser honesto, había que tratar de hacer lo menos superficial posible, pero te hacía una idea de estas cosas más cualitativas. Ya. Y cuando te tocaba ver empresas más conocidas, ahí yo creo que era muy útil realmente no inventar la rueda. Y yo hablaba hay mucha gente que la sigue hace años. Incluso hay analistas, y en Estados Unidos en especial, en Latinoamérica también se llama, hay analistas de Estados Unidos que llevan 50 años, o 40 quizás es el caso más extremo, pero 30 años perfectamente, solo cubriendo un sector, Ujú. y llevan años, saben perfectamente cómo se comporta el gerente, cada cuánto los echan, o si hay uno que lleva muchos años, cuál es su relación con el mercado, si es responsable o no responsable, y ahí es más fácil como cachar esa parte quali, un poco la tercerizo, por así decirlo, y me muevo harto averiguando con mucha gente y me hago una idea conversando con gente que ya tiene experiencia y las conoce. Ujú. Pero es importante, la verdad que es importante. Y a ti te abrían la puerta, no sé, un gerente de finanzas, un gerente de operaciones, te abrían la puerta porque en el fondo venías de un banco grande y prestigioso, porque no es algo que un inversionista retail se puede hacer. O sea, yo no sé, yo estoy analizando la TAM, no puedo ir a tocarle la puerta al gerente general y decir, oye, ¿me da media hora para preguntarle unas cositas de la empresa? No, de ¿No? acuerdo. No, ese acceso lo tenemos porque nosotros somos o accionistas actuales o potenciales, y dado los montos que manejamos, porque en el fondo, al yo ser un intermediario de tu plata, porque si tú invertís, digamos, en mi fondo mutuo, inviertes Ujú. tú y miles de personas más, entonces yo lo junto a todos ustedes, y yo ahora, en el fondo, le digo, yo, Banchile, soy un accionista importante, y si no lo soy, puedo llegar a ser porque manejo muchas lucas, digamos, Ujú. y en verdad a ti te conviene abrirme las puertas, y además que es una responsabilidad de ellos. El minuto que tú te abres a bolsa, obviamente que no hay que hablar con miles de personas y menos gente general, pero al menos a los grandes accionistas hay un nivel de responsabilidad de tener información y darles información. Entonces vamos por un lado por el tema de responsabilidad de ellos, que en verdad es algo que deberían hacer, y por otro lado, por un interés de que mientras más visibilidad tenga la gente, si realmente las cosas las están haciendo bien, mejor para ellos, porque en el fondo el mercado va a tener más acceso a esa información, y va a haber más flujo en sus acciones, muchas cosas que tienen que ver con financiamiento, o si en algún minuto necesitan aumento de capital o bono, lo que sea. A ellos les conviene que el mercado esté bien informado y que sepa lo que están haciendo, y eso genera confianza. O sea, Ujú. puede haber una empresa muy buena, si el gerente general nunca habla con los inversionistas, para mí es una muy mala señal. Y ahí vuelve el tema que me preguntabas antes de la cualitativo. Eso ya a mí me da una muy mala señal, porque puede ser tremenda empresa, pero es un riesgo tener un gerente que no tenga relación con los inversionistas, que no les hable, que no les cuente, que no les informe, etcétera, etcétera. Entonces, también es un tema de responsabilidad, Claro. Y por ustedes conveniencia. al ser un institucional, o en ese tiempo obviamente ya no, mueven mucha plata, o sea, son lo que se conoce en la industria como una ballena. O sea,
Ustedes van a Ya, hacer una compra o una recomendación de compra muchas veces incluso y logran mover los precios, o sea, ya sí, sea de compra o de venta. sí. De todas maneras, en especial en empresas, en Chile se da lo que se llama la small cap, que son empresas un poco más chicas que no están en Lipsa, mid cap, small cap, qué sé yo, y ahí sí. O sea, tú moví, tienen poca liquidez y qué sé yo, son más chicas en términos del tamaño de esas empresas en valorización, y ya entraba en Chile con mueve un poquitito el porcentaje y efectivamente mueve el precio. O sea, así Ujú, en un segundo. Las otras también se da eso, pero en especial las más chiquititas, claramente. O sea, ujú. es muy, muy importante, en especial estos bancos grandes que tienen mucha participación de mercado. eh, es tremendo lo que generan. Sí, y estás metido, o sea, tú muchas veces vas a la Bolsa de Santiago y tienes una lista así de los mayores accionistas, que tienen las posiciones más grandes y muchas veces está justamente Banchile Inversiones y ahí con un porcentaje, no sé, 3%, 4% de una empresa. Obvio. Y directores, por ejemplo, nos tocaba a nosotros, los analistas, ir a las juntas de accionistas Ujú. y nos poníamos de acuerdo con, qué sé yo, había que ahí ponerse de acuerdo con otros fondos y qué sé yo, pero en el fondo teníamos peso incluso en la elección de directores por ser Claro, ya a ese accionistas de la nivel, empresa. a ese nivel llegan, ¿no? Algo que no, uno como inversionista retail nunca va a llegar a eso. Claro. Buenísimo. Oye, hablemos de Cesti. Partamos, bueno, por donde hay que partir. ¿Cómo nace la idea y cómo en el fondo reúnen ese financiamiento inicial para partir? Perfecto. A ver, Cesti, esto parte hace más de 3 años, a 3 años y medio. Eh, Como ya conté, la parte mía fue larga, no la de mi socio, pero yo venía al mundo de inversiones y lo que pasaba también en Banchile es que Banchile, su fuerte, que lo fue tratando de cambiar en el tiempo, justo cuando yo llegué, era el mercado retail. Ellos eran dueños con Santander, tenían, si no me equivoco, el 60% de market share del mercado retail. Entonces, en el fondo, yo tenía mucha relación con ese mundo y entendía el tema de los costos y un poco el análisis que se hacía en la empresa con el tema de lo que va a venir a futuro con tema costos, que es algo que hoy día se conoce mucho, que en el fondo que estos fondos mutuos son muy caros. Hay obviamente temas relativos, que en el fondo muy caro, poco caro, pero ya hay cosas que ya son objetivas, que un fondo si te cobra 5%, 6% y más encima tienes costos abajo y qué sé yo, hay cosas que ya llegan a un punto en que tú decís, esto, no hay ninguna posibilidad de que esto sea una buena idea para un cliente. Entonces yo venía un poco de ese mundo oye, este mercado retail, como que hay que hacer algo, hay que cambiar algo, muy mal informado, como que en el fondo ya venía del mundo, digamos, de esto de inversiones y inversiones del mundo retail, como esas dos cosas. Y por otro lado, ahí llega mi socio actual, que se llama Vicente Rodman, y Vicente hizo la UACA, estudió civil, y se dedicó al todo el tema de computer science, el fondo programador, y se fue a Estados Unidos. Entonces, se fue a hacer un máster, terminó la U, se fue al tiro a hacer un máster allá, y decidió quedarse ya trabajando, y al salir entiendo que al tiro lo contrató Amazon. Entonces empezó a trabajar de programador y en paralelo, él siempre le gustaba, qué sé yo, hice un par de emprendimientos en paralelo, le gustaba mucho programar, era como apasionado, entonces salía del trabajo y empezaba a tratar de ver si podía hacer una app para una cosa, para otra cosa, bla, bla, bla. Eh, y en un minuto él empezó a viajar a Chile y a darse cuenta que en Chile sus amigos, que en el fondo eran personas que habían estudiado comercial, civil, o en fondo, gente incluso con buenos puestos, digamos, empleados, ninguno invertía. Y un par de casos, te diría que el que invertía depósito y un par que invertía en cripto. Entonces eso me llamó a él mucho la atención porque bueno, él sabía mucho de cripto y por lo mismo entendía que cripto no es el instrumento con el que uno comienza. O sea, en el mundo de las inversiones hay miles de activos que son, o quizás no miles, pero al menos varias categorías de activos que son los que se llaman activos tradicionales, que son los bonos, los fondos mutuos digamos, de bonos, de renta fija, de renta variable,
y entre medio de eso hay miles de cosas y cripto es como lo más alternativo, por así decirlo. Entonces, está bien que esté muy de moda o que sea una buena inversión, pero no le hacía ningún sentido que nadie estuviera invirtiendo en las cosas más obvias. ¿Y por qué además no le hacía sentido? Porque por otro lado veía que en Estados Unidos, que es donde él vivía, era justo lo contrario. O sea, mucha gente hablando de cripto, pero no había nadie que estuviera en cripto, o era raro, que no hubiera pasado previamente por el mercado tradicional. Entonces, en Estados Unidos hay una app que en ese minuto fue la primera un poco que lanzó toda esta revolución un poco que se llama la democratización de las finanzas. Ellos fueron como los que inventaron casi el concepto, que se llama Robinhood. Y Robinhood en Estados Unidos, para un poco contar porque tiene mucha relación con Sesti, lo que en verdad empezaron a hacer es, a ver, todo el mundo está enfocado, digamos, todo el mundo, los brokers, las AGF, los bancos, qué sé yo, muy enfocado en el público institucional o de alto patrimonio, cero importancia a este público más masivo, retail, que no les genera muchas lucas, vamos a resolver ese problema. Entonces lo que ellos hicieron es, primer problema, el tema de la app, armar una app, el tema digital, digamos, acceso, armar una app extraordinaria, hoy día sigue siendo como el referente, y por otro lado, inventaron algo, y diría que esta no se conoce tanto, pero en verdad inventaron algo que es que, si no me equivoco, lo inventaron ellos, que es lo que se llama las acciones fraccionadas. En Estados Unidos hay acciones que valen muy caras. Si tú quieres comprar una acción de Amazon, qué sé yo, Apple, lo que sé yo, o lo que sea, puede costar $300, y una persona que tiene 1.000, digamos, de ahorro, querría decir que si quiere invertir en Amazon, tiene que destinar el 30% de todo su patrimonio en una sola acción. Entonces, una de las cosas que ellos inventaron es que tú podías, ellos fraccionaron, lo que quiere decir que tú puedes invertir en un porcentaje chiquitito, no de la empresa, sino que de la acción. Entonces, tú puedes invertir $1. Y lo que permitió eso es que esa misma persona puede invertir en 1.000 acciones y $1 en cada uno. Ese mismo ejemplo, en $1 cada uno. Y finalmente, los costos eran prohibitivos y lo que hicieron, que fue así muy extremo, es que empezaron a cobrar cero. Ujú. Esto, sorry que haga este paréntesis, pero es muy buen contexto para lo que viene en el fondo para contarte Cesti. Y lo que pasó fue que en el fondo él vio que todos sus amigos allá tenían en su celular Robinhood al lado de su Instagram, y por lo tanto todo el mundo estaba, para ellos invertir era como todo el mundo hablando de Amazon. También este tema que tú me decías al principio, que entiendo que se refiere al tema como medio tabú de la plata, en Estados Unidos mucho menos. No solo todo el mundo habla de las inversiones, sino que también muchos hablan de la plata. Como, oye, me está yendo bien, he ganado tanto, lo invertí en Amazon, me fue bien. Entonces, como que se genera este tema de que todos quieren ser parte de eso y todos quieren, que tiene cosas malas y buenas, obviamente, pero más buenas, en mi opinión, que quieren cuidar su lucas y lo que van generando en su empleo, lo van ahorrando, lo van invirtiendo, especialmente si son jóvenes, en acciones, y hay una cultura tremenda de inversión. Entonces, esa es un poco la historia, perdón, el contexto, para entender de que ahí viene mi socio, que, que tuvimos ahí, me contacta a mí y en el fondo sabe que yo vengo a inversiones y me dice, oye, estoy armando esta app, pero la verdad, yo soy muy bueno para crear una app, pero no sé cómo aterrizarla. No sé más que, o sea, cómo lo aterrizo en Chile, no, ahí me pierdo. Entonces ahí nace Cesti, yo me meto por el lado de las inversiones, por el tema regulatorio, por los contactos, qué sé yo, y ahí empezamos como a aterrizar esta idea que él tenía, que era armar como el Robinhood, que esta app que te decía Estados Unidos, el Robinhood para Latinoamérica. Que en ese minuto en Chile no había ninguna. Solamente estaba una de afuera, que es eToro, te diría que es de las pocas que se escuchaba acá, que no estaba regulada en Chile. Entonces tampoco era tan fácil para un chileno invertir en eToro. Y ahí empezamos ahí te puedo contar más, pero en verdad esa es como de dónde surge esta idea de lanzar una app de inversiones. Buenísimo. Así que los dos socios, tú y Vicente, y el nombre, ¿siempre se llamó Cesti? ¿Qué Sí, significa? todos nos preguntan por eso y me gustaría tenerte una historia entretenida, pero la verdad que el nombre, tuvimos ahí unos amigos que trabajan en agencia de marketing y estuvimos mucho tiempo tratando de inventar un nombre cuando ya había que inventarle nombre, que ya fue después de ese inicio, digamos, que había que tener un nombre legal. Ya aparecieron otras, aparecieron competidores nuestros que se llama Rational, por ejemplo, que el nombre ahí lo encuentro choro, está en castellano, y empezamos a probar con cosas relacionadas a finanzas, con qué sé yo, y todos los nombres ocupados o muy básicos, qué sé yo, Ujú. y la verdad que nos costó mucho buscar el nombre, tiramos ideas, brainstorming, teníamos un grupo de WhatsApp donde estamos todo el día, me gustó, qué sé yo, la probamos, no, ya está usada, no, no sé qué. Y al final me llegó, fue una cuestión media, media tonta, pero me llegó un mail
que a mí me llegan mail como estos de noticias de inversiones, y había un párrafo que estaba hablando de como que a la gente le estaba yendo muy bien en inversiones, y usaban la palabra zesty como adjetivo, que zesty quiere decir como picante, en Estados Unidos como un limón, cosas como un poco con limón, así es como zesty. Sé que hoy día se usa para en otros contextos no tan positivos, pero eso me contaron los jóvenes, pero en ese minuto por lo menos esa palabra se usa, por ejemplo, para cosas así, como que te está yendo bien, como picante bien, y relacionada a inversiones. La propuse, a todos les gustó, y no está, obviamente esa era palabra rara, no funcionó legalmente, digamos, con la INAPI. Ya, Pero perfecto. no es más que eso, la verdad. Ya, igual una historia interesante de inicio y ponerle nombre a las cosas, a las empresas, Más es una difícil de lo parte que uno muy, cree. muy compleja, creo yo. Muy difícil. Mucho más difícil de lo que uno cree. Buenísimo. Oye, ¿y cómo les fue cuando lanzaron? Creo que comentaste hace 3 años que ya están vivos, entre comillas. ¿Y cómo fue la recepción de la gente? Lanzamos, a ver, esto fue hace 3 años y medio, más o menos, te diría. Fue a principios, bueno, da lo mismo, 3 años y medio más o menos. Y nos demoramos mucho en lanzar, porque siempre se habla de las startups, el MVP, tírate, pero acá había un problema para este tema del MVP, que es que acá, más allá de, bueno, hay un problema, más que problema, es un desafío, que era el tema regulatorio. Como esta es una app de finanzas, no es una app con un registro sencillo que lanzáis y que no tiene ninguna relación con algo regulado, esto es ultra regulado. Ujú. Entonces, para poder lanzar había que no solo tener la app, sino que tener toda la parte regulatoria bien armada. Y diría que estuvimos 1 año y medio por lo menos, o más, tratando primero de la nada, como no teníamos idea cómo hacerlo, hablando con abogados, hablando con gente que trabajaba en banco. Fue bien difícil hasta que logramos encontrar un broker de Estados Unidos que estaba como justamente haciendo esto, que es que era una especie de Robin Hood en Estados Unidos, pero solo B2B, que en el fondo entendía que habían varias startups en el mundo tratando de armar Robin Hood en sus países, pero legalmente era imposible hacerlo y por lo tanto quedan hasta ahí. Y ellos surgieron para eso, para dar la infraestructura, al menos para Estados Unidos y para el tema operativo y también legal, para que la gente pudiera operar en Estados Unidos. Entonces ahí los contactamos a ellos, empezamos a hacer una negociación con ellos, que fue bien larga, que cambió en el tiempo, y nos faltaba la pata Chile, porque aunque tú tuvieras un broker en Estados Unidos, no podíamos operar directamente, digamos, con nosotros en Chile, porque tú tienes que estar regulado en Estados Unidos para poder operar, en Estados Unidos obviamente, pero también en Chile. Un chileno no puede yo no le podría abrir una cuenta a un chileno a menos de que yo esté regulado, a pesar de que ese chileno no va a invertir en mí, sino que en el broker de afuera. Entonces ahí llegó otro broker chileno que se llama Vector Capital, que nos dijeron hartos que estaba también armando algo así, que ellos tenían un negocio propio, pero también estaban armando como un side business, que era ser una especie de hub para que otras fintechs se colgaran a su infraestructura, algo similar a lo que están haciendo los gringos. Y ahí llegamos a estos dos brokers, como corredores de bolsa, que les interesaba el mundo de las fintech y nos colgamos a ellos para armar todo el tema regulatorio. Y Así que después, ahí, en el ujú. fondo, ya teníamos todos los contratos, qué sé yo, la app ya estaba lista, tiramos una beta privada que partió hace 1 año y medio, no, de hecho, sí, 1 año y medio, un poco más, y la probamos harto, estábamos ahí bien preocupados de que la cosa funcione, porque acá estamos hablando de plata. Entonces, si tú metís plata y tenés problemas, no es lo mismo que en otras apps donde lo que está en juego es algo, digamos, menos grave. Entonces, nos demoramos, la verdad, harto en estar muy tranquilos de que toda la operativa estuviera funcionando bien, que la app no se cayera mucho, que qué sé yo, y la beta privada dura harto, y hace más de 1 año, diría, o cerca de 1 año, decidimos ya lanzar como oficialmente. Y al principio, bueno, algo que me faltó contarte, que es que en paralelo, y antes de lanzar, empezamos a pensar en el fondo cómo iba a ser este lanzamiento en términos comerciales, cómo captar usuarios, y nos dimos cuenta en el camino, obviamente, que en el fondo qué era lo que generaba que la gente en Latinoamérica especialmente fuera tan distinta a Estados Unidos en términos de que la gente invirtiera. Y el dato que descubrimos en ese minuto era que en Latinoamérica menos del 3% de la gente invierte en el mercado y en Estados Unidos es el 60%. Y 3% te estoy hablando del país que más tiene, o sea, hay países que no llega al 1.
Entonces, claramente hay un problema, claramente esto es algo real, en el fondo esto que nos damos cuenta anecdóticamente, y nos dimos, o sea, la conclusión a la que llegamos nosotros al menos es que habían dos temas. Uno era el acceso, que era lo que nosotros ya teníamos avanzado, pero había otro tema muy importante, que es la educación. Y lo que empezamos a hacer es, eh, metimos al equipo a alguien muy bueno en redes sociales, porque hoy día la educación, especialmente para los jóvenes o al público al que nosotros estamos en fondo targeteando, es un público que se informa mucho, incluso, o sea, por redes sociales. Entonces empezamos a armar, y un poco en base a lo que él nos fue recomendando, una comunidad. Entonces dijimos, hagamos una comunidad de educación financiera, que es un poco lo que haces tú, pero conectada a la app y en el fondo tratando de lograr dar las dos soluciones, digamos, como Ujú. educar a la gente y al mismo tiempo a esas personas darle la herramienta para que implementen lo que aprendieron. Y diría que eso fue obviamente lento, porque tenéis que crear una comunidad, no es que empezamos a meterle lucas. De hecho, tuvimos los primeros 8 meses y ya la gran parte del último año orgánico, 100% orgánico, no metimos ni un peso más allá del equipo. Contenido, 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 educación, educación, educación. Y lo bueno de eso, obviamente que al principio es más lento, es más trabajo, qué sé yo, es como... Pero por otro lado, nos demostró que efectivamente era muy positivo y muy potente el tema de la educación. Nos dimos cuenta en términos de seguidores, de cuánta gente empezó a seguirnos y también de gente que empezó a pasarse la app. Entonces empezamos a ver que realmente esa idea que teníamos de que no era solo darle acceso a la gente, sino que también educarla era realmente algo muy importante. Entonces, el feedback yo diría que bueno, al principio, especialmente fue por todo lo que es educación. Que de nuevo, o sea, seguimos en eso a full. Diría que algo yo siempre trato como de transmitir cuando me preguntan qué es SESTI, inversionistas, todo tipo, o usuarios, lo que sea, siempre trato de decirle, y lo tenemos en la slide, está típico pitch que le hacía inversionista, que SESTI, tal, hay dos pilares, que son esto, es la app y es la educación. Y que no es como una cuestión bonita para decir y contarle a los inversionistas o contarle a quien sea, sino que de verdad es lo que estamos en términos de foco, de energía, de presupuesto, todo es que esos son dos pilares y tienen la misma importancia, se podría decir. Entonces, eso fue muy bueno, que en el fondo pudimos construir de a poquito esta comunidad y generar este contenido y en el fondo ahí nos fue yendo súper bien cuando la gente empezó a seguirnos y en el fondo a ver que existía esta app y que era súper simple y amigable y que en el fondo venía a resolverle más que un problema, a darle a entender que en verdad sí tienen una especie de problema, de que es muy importante que inviertan y ahorran para su futuro. Entonces, fue muy buena la respuesta en ese minuto como de la gente que nos seguía. Diría que ahí es donde esos son los usuarios que empezamos a captar. Y no sé si me voy a Oye, preguntar algo más, sí, pero sí, me quedé con no le gano. un par de dudas. Obvio. Con respecto a la regulación, al conectar en el fondo con Alpaca en Estados Unidos y en Chile con Vector Capital, ¿significa que no tuviste que pasar por el proceso de regulación, sino que simplemente te colgaste, entre comillas, de las regulaciones y los procesos que habían hecho ellos? Y tú en el fondo y tú te encargas de la interfaz. En el fondo, tú eres el B2C y después a través de los convenios con esos brokers, tú en el fondo logras la regulación, perdón, que te exige Chile y Estados Unidos. Exacto. Lo que pasa es que en ese minuto vimos que regularnos nosotros mismos no era factible por términos de lucas, tamaño, historia, miles de cosas. En verdad, no había una regulación para una fintech que está partiendo, una startup. Ujú. Entonces, esa la verdad era la única manera, que en el fondo colgarte de las licencias que tenían estos dos, digamos, brokers. Pero sabíamos que estaba todo este tema de la ley fintech en ese minuto, que de hecho es lo que estamos haciendo ahora, que ahora sí está este espacio para todas estas fintechs que tienen estos como roles o digamos, o hacen lo que estamos haciendo nosotros, que en el fondo en ese minuto se llamaba como le llamaban incluso los gringos, el technology partner, que éramos la cara visible, por así decirlo, y tal, los corredores por detrás, pero en verdad, ese rol que nosotros jugamos, hoy día sí tiene una figura en la ley fintech que es muy, muy apegada a lo que nosotros realmente estamos haciendo. Entonces, hoy día no estamos regulando. Entonces, vamos a tener regulación nosotros, que es una regulación específica para lo que hacemos. No somos corredor de bolsa, sino que se llama enrutador. Y por otro lado, vamos a ir trabajando con estos brokers que tienen la licencia de corredor, porque se necesita hoy día
las dos, digamos, licencias para hacer lo que estamos haciendo. Ujú. Pero originalmente partimos, como tú decís, 100% colgados de la licencia de ellos. Claro, súper claro. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es el financiamiento. O sea, como tú dijiste, nos dijiste hace un año y medio están vivos, ustedes cobran una comisión que me parece que es variable, es variable sin importar el tipo de monto, no hay una comisión fija. ¿Cómo se financia esto? O sea, son dos socios, tienen inversionistas que están tan atrás. ¿Cómo funciona eso? Sí, buena pregunta. Eh, los primeros 2 años, por ahí, fuimos nosotros. La verdad, le metimos plata a nosotros de nuestro sueldo. Yo tenía en paralelo un ingreso. Después empezaron a hacer ahorros, pero en el fondo los dos le metíamos plata de nosotros. En especial al principio, que era una idea. Lo bueno, por un lado, que tuvo esto es que, o sea, como este proyecto, es que en especial al principio, no tenía una estructura tan pesada, porque en el fondo, dado la parte más pesada la tienen los que tienen la licencia, porque tenéis que hacer compliance y tener mucho equipo y qué sé yo. Entonces, en el fondo, especialmente al principio, nosotros éramos nosotros dos, de hecho. Al año contratamos un programador y te diría que ese era nuestro principal costo, en ese minuto por lo menos. Al desarrollar la app era, todo este tiempo estuvimos desarrollando la app. Entonces era tener este programador que había que pagarle, nosotros, abogados, qué sé yo, pero no era algo inmanejable y le metimos lucas nosotros. Ya hace como 8 meses, por ahí empezamos a evaluar ya. A ver, antes incluso dijimos esta cuestión, nuestro plan es ser un Robin Hood y así siempre lo hemos pensado, es ser el Robin Hood, así lo hablamos, ahora ya tratamos de no necesariamente hablar de esa palabra porque ya no se necesita tanto, pero en el fondo éramos el Robin Hood de Latinoamérica, esa era Ujú, nuestra meta. En el fondo, imitar, replicar lo que ellos hicieron en Estados Unidos, pero a nivel regional, no solo Chile. Entonces, siempre teníamos en la cabeza que para ese nivel de crecimiento, tarde o temprano íbamos a necesitar muchas lucas. Y lo que empezamos a hacer es desde el principio contactar a Venture Capital de Estados Unidos. Hablamos con varios bien grandes, nos movimos y qué sé yo, conseguimos reuniones, pero casi siempre en el fondo era, pucha, tu idea está todavía muy temprano, y por otro lado, el timing también nos tocó muy malo, porque no nos tocó el minuto que las startups levantaban plata. Entonces, incluso que hubiera sido tremenda idea, digamos, para ojos de ellos o una oportunidad tremenda, claramente no era y todavía sigue muy difícil el tema de levantar lucas. Entonces tuvimos esas reuniones y todavía yo mando un mail cada 2 meses y se lo mando a ellos porque en el fondo los queremos seguir teniendo en el radar porque tarde o temprano tenemos en la cabeza ir a buscar a estos inversionistas power afuera. Pero por ahora lo que hicimos fue un poco el 2.0, que ahora empezamos con todo un proyecto ya más potente de marketing, ujú, especialmente, y también contratamos un programador, digamos, para robustecer todo lo que es la app también para adelante, y el equipo agresivo. Partimos siendo dos, yo y mi socio, que estamos ahí obviamente como cualquier startup, contratamos este programador, éramos tres, y hoy día ya somos 8. Entonces, obviamente que se necesitan más lucas para mantener el equipo, ujú. marketing es caro, en el fondo los proveedores, obviamente que ya ahora es otro el nivel de gasto mensual, y por eso mismo levantamos una pequeña ronda Friends and Family, más Family que Friends. Entonces hemos tratado todo el rato de un poco, en especial en este tiempo que vimos que estaba un poquito difícil afuera y que nos empezó a ir mejor de lo que creíamos en términos como de ingreso y qué sé yo, tratamos de postergar un poco esto de ir a buscar plata a terceros y tratar de hoy día no perder participación. Entonces, por ahora te diría que una mezcla entre familia, un par de socios también terceros que se metieron, Ujú. pero lo principal lo hemos metido yo y mi socio. Y seguimos así. Perfecto. Y los dos, tú estás dedicado 100% a esto. O sea, ya no Yo estoy tienes dedicado otra, 100%. otra Y pega. mi socio también. Estamos los dos dedicados 100%. Tengo algunas cosas que dedican un tiempo más corto, no sé, típico, por así decirlo, como una asesoría paralela, algo así que me genera ingresos Ujú. porque se necesitan, pero son cosas como part-time, por así decirlo. Entonces, mi 90% del tiempo, y de hecho, en verdad, de un horario normal, tú te imagináis cómo son los horarios de startup, en la noche, qué sé yo, entonces, es más del 100% probablemente de un día normal. Seguro. Seguro que Cuando sí. es una Y startup bueno, es muy entretenido, así que es les difícil tocó parar. partir dentro de todo en un mal ciclo, entre comillas, de Venture Capital, porque en el fondo ya Muy se, mal. se secó toda esa la locura que fue el 2020, 2021 y ya como que eso todo se apretó, se secó y bueno, les va a tocar más adelante probablemente cuando estén más grandes, con
con más resultados, con más historia y van a poder ir a romperla al resto del continente. 100%. Y si puedo agregar algo, yo creo que tiene una parte positiva, obviamente que lo mejor es tener esa tranquilidad, tener las lucas, que es lo que estamos buscando, porque queremos crecer, ese es el objetivo a largo plazo. Pero lo bueno es que nos permitió como tener esta mentalidad de ser muy eficientes. Entonces, cuidar todos los costos, no armar el equipo así grande y tener una estructura pesada si no es necesario, en el fondo, que lo que le pasó a muchas startups que levantaron plata y que ahora tuvieron que empezar o quebraron o echaron mucha gente y tuvieron muchos problemas porque se les pasó la mano. Armaron equipos muy grandes, empezaron a armar estructuras, no solo equipos, recursos humanos, sino que gastos, marketing, comprar usuarios, adquisición de usuarios de una manera media absurda. Entonces, nosotros desde el principio estamos con esta mentalidad un poco de tenemos que arreglárnoslas con lo que tenemos y con los ingresos que generemos. Y a nivel de ingresos también yo creo que ha sido bueno, que en el fondo esta es una discusión que quizás, no sé si me lo voy a preguntar o no, pero está todo este tema de los cobros, de las comisiones, que se empezó a generar todo este tema de comisiones gratis, porque Robinhood empezó con eso. Y por otro lado, bueno, y en Estados Unidos un poco en el último tiempo lo que iba pasando cuando empezó todo este problema de financiamiento y a la bolsa mucho más complicado y exceso de financiamiento más complejo, a dar un poco la vuelta, a decir, oye, esta cuestión tiene que ser rentable, no puede ser puro crecimiento de usuarios, digamos. Y un poco nosotros partimos del principio con esa lógica, como esto obviamente lo que venimos a hacer es a democratizar la finanza, dar acceso, por lo tanto tenemos que cobrar barato, pero no por eso dejar de ser rentable, porque ahí no es sostenible a largo plazo. Entonces también eso un poco lo tenemos desde el principio, que es en el fondo cobrar barato, lo que nosotros creemos que es razonable, pero tener ingresos que nos permitan seguir creciendo, que nos permitan mejorar la app y en el fondo ser sostenible, pensar siempre en ser sostenible y ser rentable, digamos. Eso es un poco lo positivo del timing que nos tocó. Ujú. Espero que venga lo otro positivo que sea las lucas, pero por lo menos la mentalidad ha sido, o el Ya approach que hemos vendrá, tenido ha sido positivo. ya vendrá. Oye, ¿cuál ha sido el momento más gratificante hasta el momento con Cesti? Yo diría que el último tiempo nos pasó algo, dos cosas que nos pasaron el último tiempo. Nosotros construimos esta app pensando en llegar a todo el mundo, sorry que repita tanto el tema de Robinhood, pero es muy buen referente y hay que ser honesto en el fondo que las cosas buenas hay que copiarlas. Un poco este tema de que estas apps llegaron a tratar de buscar todo el mercado, desde la persona principiante que nunca en su vida ha escuchado lo que es una inversión, y ojalá también darle espacio a alguien que se maneja más mientras sea posible y no necesita algo más sofisticado, digamos. Y lo que nosotros tratamos de hacer, especialmente en el principio, es concentrarnos en lo más, por así decirlo, fácil, que era al nivel de, por lo menos, de producto, hacer un producto muy fácil, muy amigable. Tú te metías a la app y es comprar, vender. Ese es como el objetivo. Onda, un botón muy fácil, dos botones, o sea, dos clics, listo. Para que y no marear a la gente con números subiendo, bajando, como tintineando, luces tintineando. Es como, tiene que alguien llegar y no asustarse, alguien que nunca en su vida ha visto esto. Ese es como el objetivo siempre. Y lo que un poco nos sorprendió, que ha sido una muy grata sorpresa, es que partimos con esto del Instagram, especialmente como lo que te decía, educación financiera, de contenido como básico para principiantes, ir subiendo un poquito el nivel, pero un poco apuntando a la gente que nunca ha invertido o que siempre ha invertido de manera media pasiva, que hay muchas apps que en el fondo te dan acceso a las inversiones, pero tú no inviertes directamente. Entonces, la gente, ese tipo de gente tampoco tenía mucho conocimiento de inversiones y nosotros en el fondo les generamos contenido a ellos. Y lo que nos pasó un poco la sorpresa fue que gente como más avanzada, que ya usaba apps, que incluso tenía acceso a apps en otras partes del mundo, que para mí era lo más lógico incluso para algunos de ellos, empezaron a encantar de Zesty de manera muy orgánica. Entonces empezó a pasar especialmente en Twitter, que está un poco ese mundo más de gente que habla de inversiones más, digamos, de trading, cosas así, que ellos solos, no sé cómo llegaron a la app, qué sé yo, la probaron, nosotros no se la fuimos a vender, por así decirlo, y empezaron a hablar muy bien de nosotros. Entonces, fue muy, en el fondo, nos puso muy contentos, especialmente al área de tech, que habíamos hecho un muy buen producto, que no solo le servía, que esa es la parte difícil, en el fondo, un producto muy simple, pero que a su vez a alguien que quiere algo más, no sé si llamarlo sofisticado, pero en el fondo quiere tradear, quiere, qué sé yo, usar de una manera más activa la app, también le encantó y de hecho le fascinó. Entonces empezaron a hacer mucho ruido nosotros en otras redes sociales, que nos permitió llegar a este público también más avanzado,
que quiere ciertas cosas y qué sé yo, y lo que hemos estado tratando de hacer, que nosotros creemos que es muy factible, es que la app realmente le gusta todo. Entonces, el principiante ve un poco una app muy simple, como te decía antes, y el más avanzado tiene un botoncito arriba que tiene que hacer otro clic más, qué sé yo, pero en el fondo también tenemos maneras de ir como agregándole funcionalidades para esa gente sin afectar a los más principiantes. Y un poco yo diría que por un lado ha sido eso, eso es lo que más así nos sorprendió muy positivamente. Ujú. Y lo otro es que el tema del canal de educación financiera está en Instagram. La verdad ha sido todo, estamos muy contentos, como que esa cuestión ha sido tremenda. O sea, mucha gente, que típico esto, a ti te ha pasado seguramente, como diciendo, increíble lo que lograron, yo no sabía nada de inversiones, como esos comentarios como anecdóticos, digamos, pero muchos de esos que nos han puesto muy felices porque en el fondo, como que estamos cumpliendo esta misión que te decía que es como el PR, que es realmente como lograr que la gente se eduque, que no sea solo un tema de como ganar lucas, por así decirlo, sino que también esta misión que están haciendo ustedes, digamos, de que la gente entienda, que entienda la importancia de ahorrar, de invertir, y creo un poco que el contenido que estamos haciendo realmente ha sido muy positivo, ha sido bueno, ha estado pensado en el fondo, más que en decir, bájate Zesty app y qué sé yo, es como generar este contenido, tratar de que la gente entienda, sepa las opciones que existen, entienda lo que es un ETF, entienda lo que es el mundo de las inversiones, y eso te diría que incluso eso es lo que más feliz nos tiene, que como que ha sido muy, muy bacán y muy positiva el feedback de la gente que está viendo como este contenido básico, más en el fondo, que le permite aprender realmente qué son las inversiones. Diría que esas son las dos cosas más. Me pediste una, pero te dije dos. Perfecto. Y se ha visto reflejado en los números de ustedes? Bueno, no sé, que no sé, ahora están llegando, tienen la misión, sé que de llegar a los 20.000 seguidores pronto. ¿Han visto reflejado después eso en los números de personas que están, no sé, descargas de la app y después ya definitivamente gente que invierte? ¿Han visto una correlación en el fondo? Sí, excelente pregunta. Te diría que eso no te lo dije como algo positivo antes, pero obviamente que esto es un negocio, una startup, y en el fondo el tema de la educación tiene obviamente que tener alguna relación con el negocio. Ujú. Y la verdad es que ha sido un poco win-win, eso así lo veo yo por lo menos. Estamos educando y la verdad es que eso que tú me decías, esta correlación entre el mundo, por así decirlo, este canal, comunidad de educación y la app es increíble. O sea, diría que es más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos el minuto que en el fondo tiramos la idea. O sea, tú veis un reel, no sé si viste estos últimos que han sido más chistosos, pero hemos tenido algunos reels más de contenido, qué sé yo, es más claro que el fondo estamos hablando de inversiones, y ese día se dispara todo. O sea, se dispara la gente entrando a la app, se dispara la gente interactuando con la app. ¿Por qué creo yo? ¿Cuál es en el fondo la lógica? Que yo creo que realmente, lo que decía antes, la gente no tenía acceso a la educación. Entonces, el minuto que ve, oye, existe este producto que no es, digamos, te invento, no es tan riesgoso como tú te imaginabas y en el fondo te va a permitir invertir a largo plazo y mira lo que ha pasado para atrás, ¿verdad? Tú en el fondo te motiváis a querer, obviamente, participar de eso. Y lo vemos. O sea, es así. O sea, los virales, qué sé yo, que es más fácil identificar un día específico, lo otro es más como de a poquito, pero esos días tú veis y se dispara todo al lado. Todo, todo. O Ya, o sea, sea, win-win, efectivamente, como te digo. porque yo creo que el futuro del crecimiento está ahí, no que ustedes, las diferentes apps que existen en el ecosistema estén peleando por las 100 personas que invierten en Chile, sino que ir a convencer a todo lo otro, tú dijiste solo 3% invierte, o sea, no se peleen ese 3%, sino que vayan a convencer a todos los demás, o sea, ahí está 100%. realmente el mercado, y si efectivamente tienen, 100%. no sé, una persona que pasa de no invierto a llegué a ustedes por el contenido educativo que tienen y después veo que la aplicación también está súper bien hecha y me gusta en el fondo, quiero invertir por mí mismo, quiero hacer mi análisis y los usan. O sea, ese es como el camino o el embudo por el cual debería pasar una persona desde no conocerlos hasta invertir con ustedes. 100%. Yo diría que, obviamente, que está el tema competitivo, pero yo diría que en verdad, sí, incluso numéricamente, el hecho de que a las otras fintechs parecía a nosotros les vaya bien, es positivo para nosotros y lo mismo al revés. Porque en el fondo
van generando este contenido, van como abriendo la cancha, van explicando a la gente la importancia de invertir, entonces estamos todos lo mismo. Yo creo que el propósito ahí, hay espacio para mucho y estamos todos en el fondo con ese objetivo, yo creo, que en el fondo lo que tú decís, el 3% no tiene lógica, estamos apuntando a abrir esto. Y uno a veces escucha lo que yo creo que algo que a mí me sorprendió al principio, yo creo que a mucha gente también, estos números que te dije, el 3% incluso en Chile, es difícil, no es tan oficial, pero va por ahí, puede ser incluso menos. Que en el fondo uno dice de repente, qué sé yo, está Fintual, que se hizo muy, muy conocida, pero hay mucha gente, uno quizás se marea un poco con la gente que uno conoce y tiene ese sesgo, pero es impresionante la cantidad de gente que en su vida ha escuchado de lo que es una fintech, de lo que es una app. O sea, todavía estamos a años luz, como te das cuenta, del 3% al Mm. 60%, aunque estén estas fintech que se hayan hecho algunas de ellas medias famosillas, famosas, qué sé yo, o sea, estamos en pañales todavía. Realmente queda demasiado camino para hacer. Y yo creo que igual esto se está dando un poco, el tema de las finanzas, que sé yo, porque tú veis lo que ha pasado con los influencers financieros y hace un par de años nadie los conocía. Y hoy día son, te diría, los top, están saliendo, bueno, salen en el diario por todo el tema del CMF, pero han crecido en la cantidad de seguidores y todo de una manera increíble por esto mismo, porque no existía y la gente de a poquito va entendiendo que esto no es algo que es como lo que nosotros tratamos todo el rato de transmitir. Que esto no es un poquito algo como una entretención, mira, te quería entretener o no, esta es una cuestión que es básica, o sea, Ujú. tienes que saber de inversiones, o sea, esto debería ser algo que te pase en el colegio, ni siquiera en la U, a todos. Tienes que saber un mínimo para tu vida, o sea, para todo tipo de decisiones, desde que te vayas a comprar un departamento, desde cómo manejar tus gastos para no sobreendeudarte, el tema de la deuda, o sea, el conocimiento financiero es una cuestión que impacta la vida de las personas, pero de una manera, pero brutal, a todos, no hay nadie que se salva. Entonces, creo que ese es un poco el objetivo, como transmitir ese mensaje. La importancia de que todos tengamos algunos más que menos, ¿no? Pero hay un mínimo. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Totalmente, totalmente de acuerdo con ese mensaje. Oye, para ir cerrando, última pregunta, ¿qué es lo que te tiene más emocionado para el futuro de Cesti? ¿Qué se viene? A ver, hay cosas que yo creo que lo que me tiene muy emocionado es que siento que estamos haciendo las cosas bien. Esto haber hecho como lo que te decía antes, medio orgánico todo, medio como low cost, ha tenido lo bueno de que en el fondo hemos ido probando de que lo que estamos haciendo funciona realmente sin como, por así decirlo, meterle trampa, ¿cachai? Comprar un poco seguidores, usuarios, lo que tú queráis, como que en el fondo sería más difícil ver si realmente como lo que te están siguiendo, los que están usando la app, qué sé yo, tiene que ver con que metiste lucas o tiene que ver con lo que estáis haciendo, digamos, qué es lo que queremos seguir haciendo para adelante. Y este el contenido, que esté en una app muy rica, qué sé yo, y eso ha sido bueno, que en el fondo hemos visto que todo este crecimiento orgánico ha sido una señal para nosotros de que estamos haciendo las cosas bien, de que el tema de educación realmente estamos haciendo una muy buena pega y por otro lado elegimos un muy buen, por así decirlo, diferenciador con los demás. Yo creo que eso es como algo que sí nos ha diferenciado, de que eso para nosotros es un foco y queremos que la gente nos reconozca por eso. O sea, ojalá que la gente escuche esto y diga, los que te enseñan, los que te hablan de educación financiera, y eso nos tiene muy contentos, como lograr hacer crecer eso. Y ¿cómo se llama? Lo que hemos estado haciendo últimamente es que pensamos ya en pasar como el 2.0. Y en términos de equipo estamos haciendo eso. Entonces hoy día recién en julio empieza el segundo programador. La verdad tenemos un equipo muy chico. La gente se sorprende un poco con los chicos de nuestro equipo para lo rica que es la app, pero en verdad muy chico el equipo. Son muy buenos. Y ahora tomamos un tercer programador recién. Y el equipo de más de educación también lo acabamos de incorporar a alguien que la van a empezar a ver ahí en Instagram, en los Reels, que en el fondo son justo estas dos áreas que yo te digo, como app, que la app sea increíble, que obviamente las dos cosas van a conversar estas dos áreas, digamos, pero esas dos cosas le tengo mucha fe, la verdad. Y a nivel de app, no paramos, en verdad. O sea, tenemos un proyecto ahora que no quiero decirlo como públicamente, que yo la verdad, el proyecto grande, que yo le tengo harta fe, hace mucha, mucha fe, eh, que va en el mismo camino, en el fondo, de ir ampliando esto y que la app sea más completa, pero este va a ser un salto grande, en mi opinión. Y eso me tiene muy emocionado. Yo creo que a nivel de la app, como que la verdad, como te digo, creo que en el minuto que estamos como muy ansiosos que
que eso esté para lanzarse porque creo que va a ser muy potente. Y a nivel de educación, yo diría que lo que estamos haciendo ahora, que también a mí me tiene muy emocionado, por eso te digo, estoy en la noche, sigo, y en la mañana me despierto temprano y ya estoy viviendo todo, es que la cuestión de educación, partimos obviamente metiéndole, concentrándonos en, por así decirlo, un canal, que hemos sido muy fuerte en Instagram, que yo creo que ahí está la mayoría de nuestro target, pero ahora lo que queremos hacer es ampliar eso y realmente generarle contenido a todo tipo de personas, o Ujú, hasta el más avanzado, que eso ya lo lanzamos. Nos dimos cuenta que la gente está más de trader y qué sé yo, le gusta a tener grupos de Telegram, entonces lanzamos un canal grande que tú eres uno de los miembros, un ujú. canal fuerte y potente de generar contenido a este Telegram. Y queremos ir generando contenido a todo tipo de gente, gente que quiere un poquito más avanzado, gente... Entonces lo que queremos hacer en el fondo es estar en todos los canales, porque hay gente que usa Twitter y no usa Instagram, hay gente que usa YouTube, que no ve Instagram y no ve Twitter, qué sé yo. Entonces queremos llegar a todo y queremos generar contenido como para cada una de esas plataformas y en el fondo eso me tiene muy emocionado también, de que tenemos el equipo y estamos ahí mejorando esa área y el potencial es tremendo. O sea, de verdad como que creo que hay demasiado por hacer. Para atrás el feedback ha sido muy bueno, entonces no, como que nos empodera y eso te diría, como que creo que la verdad Cesti tiene mucho potencial y creo que eso va a ser bueno para todos, porque obviamente que es bueno para nosotros, pero creo que exista Cesti, existan otras apps como nosotros que estén haciendo esto, es un beneficio realmente, es como me conviene decirlo, quizás no soy objetivo al decirlo, pero yo de verdad creo que es algo muy positivo para la sociedad. O sea, es muy bueno que esta cuestión como tú decís, que la gente hable de plata, que la gente se atreva a contar cuando está en problemas financieros. Obviamente que la plata tiene cosas negativas a nivel ético quizás o lo que sea, pero tiene muchas cosas esto de que el tema se converse, cosas muy positivas. Mm. Gente que quizás lo está pasando mal, gente, y quizás es por ignorancia o por falta de educación financiera. Entonces, eso nos tiene contentos, que creo que podemos generar un cambio, la verdad, en la sociedad, por así decirlo. Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿dónde y cómo te pueden contactar, David? A ti, al resto del equipo, Cesti. Mira, primero están todos los canales, está Instagram, está Twitter, nos pueden escribir por cualquiera de los canales y también nosotros, eso también hemos tratado de hacerlo mucho, que es conversar con la gente, ser muy accesible. Yo hablo mucho con usuarios, incluso con gente que no es usuaria, me dedico harto tiempo a hablar con ellos, como explicarles de qué se trata Cesti, así que hemos hecho presentación en vivo también harta, entonces ahí nos quedamos conversando, yo feliz cualquiera del equipo, a mí, a Vicente, a la Vale, que es un poco la que habla, nos encanta que nos contacten, la verdad. Obviamente que no es tan fácil hablar con todo el mundo, pero feliz, la verdad que nos encanta hacer eso, así que, como te digo, te puedo dar a ti, tú ya tenés mi contacto, feliz que se lo diga a quien quieras, perdón. Y por los canales nuestros, tenemos hoy día el Twitter, tenemos Instagram, tenemos el Telegram, y vamos enseñando todo. Ahí se meten a nuestra cuenta y nos escriben por interno y los contactamos. Buenísimo. Sí, de todas maneras voy a dejar más abajo los, los links a sus redes sociales. Voy a dar un link y después que tiene todas las redes sociales, así que con eso ahí te metí y uno elige por dónde meterse o a Por donde más cuál. te acomode. Pero sí, por favor, o sea, feliz de hablar nos encanta, de verdad, y creemos que es muy importante. Así que feliz de quien quiera contactarnos Ujú. a Buenísimo. conversar o lo que sea. Perfecto. Bueno, y bueno, muchas gracias de nuevo, David. Muchas gracias a los que nos escucharon hasta este punto. Y nada, pues vean si Cesti les gusta, les acomoda. Síganlos en Instagram, tienen ahí algunos reels educativos, de repente más chistosos, para acomodar a todos los gustos. Así que, chao, chao, hasta la próxima. Muchas gracias por la entrevista y gracias por el tiempo y el espacio. De verdad que lo agradezco mucho. Vale, nos vemos. Chao, chao. Gracias.